Después de una noche intensa, ella desapareció. 9 meses después, él vio algo que lo destruyó. Sebastián Rivera nunca creyó en el destino. Pero cuando la vio esa noche en Buenos Aires, algo cambió. Una mujer misteriosa, una conexión imposible de ignorar, y una mañana vacía que lo perseguiría durante 9 meses, hasta que la verdad lo encontró de la forma más devastadora. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. La lluvia golpeaba las ventanas del salón de baile del Hotel Alvear con una insistencia que Sebastián Rivera encontraba casi hipnótica. 38 años viviendo en Buenos Aires, y todavía le sorprendía cómo las tormentas de abril podían transformar la ciudad en algo completamente diferente. No quería estar allí. La gala benéfica anual de la fundación de su padre había sido una obligación desde que murió 3 años atrás, pero este año se sentía particularmente vacía. Ejecutivos en smoking, hablando de cifras mientras pretendían interesarse por causas sociales. Mujeres con vestidos de diseñador evaluándolo como si fuera un premio por conquistar. Sebastián tomó un sorbo de su whisky, manteniéndose cerca de una de las columnas de mármol que bordeaban el salón. Como CEO del Grupo Rivera, su presencia era necesaria. Como hombre, preferiría estar en cualquier otro lugar. Señor Rivera. Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Claudia Méndez, hija de uno de los principales accionistas, se acercaba con una sonrisa calculada. Mi padre me pidió que le presentara mis respetos. Claro que sí. Sebastián reconocía el juego. Llevaba años perfeccionándolo. Sonreír educadamente, decir las palabras correctas, escapar antes de que las intenciones se volvieran demasiado obvias. Señorita Méndez, siempre un placer. Antes de que ella pudiera continuar, la música cambió. Los violines del cuarteto dieron paso a un solo de piano que llenó el salón con una melancolía inesperada. Las conversaciones se apagaron gradualmente. Entonces la vio. Emergió del lateral del escenario como si el piano hubiera conjurado su presencia. No llevaba el tipo de vestido que las demás mujeres exhibían esa noche. El suyo era simple, de un azul medianoche que absorbía la luz en lugar de reflejarla, y se movía con ella como si fuera parte de su piel. Pero no fue el vestido lo que capturó la atención de Sebastián. Fue la forma en que bailaba. No era parte del espectáculo programado. Eso lo supo de inmediato. Esto era algo más íntimo, más real. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo mientras se movía al ritmo del piano. Cada gesto una conversación silenciosa con la música. No sonreía para la audiencia. De hecho, parecía completamente ajena a los cientos de ojos que ahora la observaban. Bailaba como si estuviera sola, como si el dolor tuviera forma. Sebastián no podía apartar la mirada. Había algo en la curva de su espalda, en la forma en que extendía los brazos como si quisiera abrazar o rechazar el mundo entero, que le resultaba desconcertantemente familiar. No la conocía, estaba seguro de eso, pero había algo en ella que reconocía: la soledad. La música llegó a su clímax y ella giró, su cabello oscuro formando un arco perfecto. Entonces, por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Sebastián. El tiempo pareció detenerse. No fue un momento de película, fue más sutil, más perturbador. Ella lo miró como si pudiera ver directamente a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas, y él sintió algo que no había experimentado en 10 años. Vulnerabilidad. La música terminó. El salón estalló en aplausos. Ella hizo una pequeña reverencia, recogió sus zapatos del lateral del escenario y desapareció por donde había llegado. Sebastián se encontró caminando antes de pensar conscientemente en hacerlo. Dejó a Claudia Méndez con la boca abierta, ignoró los saludos de 2 ejecutivos y siguió a la bailarina hacia el pasillo trasero del hotel. La encontró en una pequeña terraza cubierta que daba a la calle Alvear. La lluvia había disminuido a una llovizna fina. Ella estaba apoyada contra la baranda, mirando hacia el tráfico mojado, sus zapatos colgando de una mano. Esa fue una interpretación poderosa. Ella no se sobresaltó, giró lentamente, y Sebastián vio que de cerca era incluso más hermosa. No en el sentido convencional, sino en algo más profundo. Tenía una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. Sus labios estaban ligeramente agrietados. Había cansancio en sus ojos oscuros, pero también algo indomable. No era para ustedes. No, era para pagar una deuda. Sonrió sin humor. El gerente del hotel me debe 3 meses de salario. Mi compañía de danza ensaya aquí los martes. Cuando dijo que no tenía el dinero, sugerí una alternativa.
Había una honestidad brutal en su voz que Sebastián encontró refrescante. En su mundo, todos escondían sus motivaciones detrás de capas de cortesía. ¿Te pagó? Lo hará. Ahora tiene que hacerlo. Demasiados testigos vieron que su acto sorpresa fue un éxito. Sebastián se acercó a la baranda, manteniendo una distancia respetable entre ellos. El aroma de la lluvia se mezclaba con algo más sutil, el perfume de ella, o quizás solo el olor de su piel. Bailes como si tuvieras algo que decir. Todos tenemos algo que decir, señor Rivera. Sus ojos brillaron con diversión. La diferencia es que yo escojo decirlo sin palabras. Entonces lo sabía quién era. Sebastián se preguntó si su acercamiento había sido calculado después de todo. Si ella era como todas las demás que veían su apellido antes que a él. Ella debió leer algo en su expresión porque rió, un sonido bajo y genuino. No me impresionan los apellidos, crecí sin uno propio que importara, pero los carteles fuera del salón son bastante informativos. Se apartó de la baranda. Fue un placer conocerte. Espera. Sebastián extendió una mano sin tocarla. Al menos dime tu nombre. Ella lo miró por un largo momento. Había un debate ocurriendo detrás de esos ojos oscuros. Una guerra entre el instinto de protegerse y algo más peligroso. Valentina. Sebastián. Lo sé. Sonrió, y esta vez alcanzó sus ojos. Los carteles. ¿Recuerdas? La llovizna se convirtió en lluvia nuevamente. Valentina miró hacia el cielo, dejando que las gotas tocaran su rostro. Sebastián observó cómo el agua trazaba líneas por su cuello, desapareciendo en el escote de su vestido. Debería irme. ¿Dónde vives? ¿Por qué? Porque está lloviendo y probablemente viniste en subte. Siempre lo hago. Déjame llevarte a casa. Valentina lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir expuesto de una manera que no experimentaba desde que tenía 18 años, y estaba tratando de impresionar a su primera novia seria. ¿Por qué harías eso? Sebastián abrió la boca para dar una respuesta educada, calculada, pero bajo esa mirada, las mentiras cómodas se desmoronaron. Porque hace 10 años que no conozco a alguien que me haga querer conocerla mejor. La vulnerabilidad de la confesión lo sorprendió a sí mismo. Esperó el rechazo, el cinismo, la inevitable decepción. En cambio, Valentina sonrió, y esta vez, no fue una sonrisa cansada o irónica. Fue genuina, cálida y completamente devastadora. Está bien, pero no vivo en Recoleta o Palermo, señor Rivera. ¿Tu auto elegante puede llegar a Flores? Mi auto elegante puede llegar a donde sea necesario. Ella rió, y el sonido fue como una nota musical que reverberó en el pecho de Sebastián de una manera que no entendía pero tampoco quería analizar. Caminaron juntos de regreso al interior. En el ascensor hacia el estacionamiento, sus brazos se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. El auto de Sebastián era, efectivamente, elegante. Un Audi negro que probablemente costaba más de lo que Valentina ganaba en 2 años. Ella no hizo comentarios. Simplemente se acomodó en el asiento de cuero y le dio una dirección en un barrio que él solo conocía de nombre. Condujeron en silencio durante los primeros 10 minutos. La ciudad brillaba bajo la lluvia, las luces de neón reflejándose en el asfalto mojado. Sebastián puso música baja, algo instrumental que llenó el espacio sin exigir conversación. Fue Valentina quien rompió el silencio. ¿Por qué 10 años? Sebastián mantuvo los ojos en la carretera. ¿Disculpa? Dijiste que hace 10 años no conocías a alguien que te hiciera querer conocerla mejor. ¿Qué pasó hace 10 años? Podría haber mentido. Debería haberlo hecho. Pero algo en la oscuridad del auto, en la intimidad artificial de ese espacio compartido, le hizo querer decir la verdad. Mi prometida murió. Valentina no dijo que lo sentía, ni le hizo las preguntas incómodas que la gente solía hacer. Simplemente esperó, dándole el espacio para continuar o cambiar de tema. Accidente de tránsito. Conductor ebrio. Tenía 28 años y estaba planeando una boda que nunca sucedió. ¿Y desde entonces? Desde entonces aprendí a mantener las cosas simples. Sin promesas. Sin expectativas. Sin dolor. Exactamente. Valentina asintió, y hubo comprensión en el gesto. No lástima, solo reconocimiento de una verdad compartida. Yo nunca tuve a alguien que perder. Su voz era tranquila. Crecí en un orfanato. Nunca supe quiénes fueron mis padres. Pero el resultado es el mismo, ¿no? Aprendes a no esperar nada de nadie. Sebastián la miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. Había una fortaleza en ella que reconocía, pero también algo que él había perdido hace tiempo. Esperanza. Y aún así bailes como si le estuvieras hablando a alguien. Tal vez porque es la única conversación que importa.
la que tienes contigo mismo. Llegaron a su edificio demasiado pronto y demasiado tarde. Era un edificio viejo en una calle tranquila, con balcones estrechos y paredes que necesitaban pintura. El tipo de lugar donde la gente real vivía vidas reales. Sebastián estacionó. Ninguno de los dos hizo movimiento por salir. La lluvia golpeaba el techo del auto, creando una burbuja de sonido que los aislaba del mundo exterior. Valentina giró hacia él, y en la tenue luz del farol de la calle, Sebastián pudo ver cada detalle de su rostro. «Gracias por traerme». «De nada». Ella puso su mano en la manija de la puerta, pero no la abrió. «Sebastián». «¿Sí? ¿Qué estamos haciendo?» Él supo exactamente a qué se refería. Había una tensión entre ellos desde el momento en que sus ojos se encontraron en el salón de baile. Una atracción que era tanto intelectual como física, tanto peligrosa como irresistible. «No lo sé. Yo tampoco». Ella lo miró directamente. «Pero creo que ambos sabemos que si te invito a subir, esto va a complicarse». «Probablemente. Y tú acabas de decir que mantienes las cosas simples». «Así es. ¿Y aún así quieres subir?» La honestidad de la pregunta merecía una respuesta honesta. «Más de lo que he querido algo en mucho tiempo». Valentina sonrió, y había tristeza en esa sonrisa, pero también determinación. «Yo también». Se inclinó hacia él, y Sebastián sintió su respiración contra su mejilla. «Pero hay una condición». «¿Cuál?» «Esta noche es solo esta noche. Sin números de teléfono, sin promesas, sin vernos de nuevo». Sebastián debería haber sentido alivio. Era exactamente el tipo de arreglo que había perfeccionado durante la última década. Sin complicaciones, sin expectativas, sin riesgo. Entonces, ¿por qué se sentía como una pérdida antes de que siquiera comenzara? ¿Por qué? Porque vivo en Flores y tú vives en... donde sea que vives. Porque eres el CEO de un imperio y yo apenas puedo pagar mi renta. Porque esta noche fue mágica, y no quiero arruinarla tratando de convertirla en algo que nunca podrá ser. Había lógica en sus palabras. Sabiduría, incluso, y una melancolía que Sebastián entendía perfectamente. Solo esta noche. Solo esta noche. Ella bajó del auto. Sebastián la siguió. Subieron 3 pisos por escaleras estrechas que crujían bajo sus pies. El departamento de Valentina era pequeño. Una habitación principal que servía como dormitorio y sala. Una cocina diminuta. Un baño que había visto mejores días. Pero estaba limpio, ordenado, y lleno de vida de una manera que la penthouse de Sebastián nunca había estado. Había fotos en las paredes, no de familia, sino de momentos. Un amanecer sobre el río, una calle vacía después de la lluvia, bailarines en medio del movimiento, libros apilados en cada superficie disponible, una planta en la ventana que luchaba valientemente contra la falta de luz solar. Era el hogar de alguien que creaba belleza a partir de muy poco. No es mucho. Valentina se quitó los zapatos junto a la puerta. «Es hermoso». Ella lo miró, sorprendida, y Sebastián se dio cuenta de que lo había dicho en serio. Había algo auténtico en este espacio que hacía que su propio apartamento de lujo se sintiera como un museo vacío. Valentina encendió una lámpara pequeña en el rincón. La luz dorada transformó la habitación en algo íntimo, casi sagrado. Se quitó los aretes, dejándolos en una mesita junto a la ventana, y Sebastián observó cómo cada pequeño gesto revelaba más de quién era ella realmente. «¿Quieres algo de beber? Tengo vino barato y agua». «El vino está bien». Ella se movió hacia la cocina, y Sebastián se acercó a la ventana. Desde aquí podía ver los techos mojados de Buenos Aires extendiéndose en todas direcciones, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas. Valentina regresó con 2 copas llenas de un Malbec, que probablemente había comprado en el supermercado de la esquina. Le dio una, y brindaron sin palabras. El primer sorbo fue terrible. El segundo, un poco mejor. Para el tercero, Sebastián ya no prestaba atención al vino, solo a ella. Valentina se había quitado la chaqueta ligera que llevaba sobre el vestido. Sus hombros desnudos brillaban bajo la luz dorada. Había pecas en su piel que Sebastián quería contar con los dedos. «¿En qué piensas?» Su voz era suave. «En que no recuerdo la última vez que estuve en el departamento de alguien así. Así como, sin pretensiones, sin juegos». Valentina dejó su copa en la mesa y se acercó a él. Ahora estaba tan cerca que Sebastián podía contar las pestañas en sus ojos, ver el pulso latiendo en su garganta. «No somos tan diferentes, ¿sabes?» Sus dedos rozaron la solapa de su smoking. «Tú te escondes detrás de tu dinero y tu control. Yo me escondo detrás de mi independencia y mi arte, pero ambos estamos solos. Y esta noche no tenemos que estarlo.
Sebastián dejó su copa junto a la de ella. Levantó una mano, vacilante, y la posó en su mejilla. Valentina cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. Última oportunidad de cambiar de opinión. Ella abrió los ojos, y había algo feroz en su mirada. No quiero cambiar de opinión. Te quiero a ti. Eso fue todo lo que Sebastián necesitó escuchar. La besó. No fue un beso suave o tentativo. Fue una colisión de soledad y hambre, de 10 años de mantener el mundo a distancia, y una noche de dejarlo entrar. Valentina respondió con igual intensidad, sus dedos enredándose en su cabello, su cuerpo presionándose contra el suyo. Sebastián sintió que algo dentro de él se quebraba y se abría al mismo tiempo. 10 años de control cuidadoso se desmoronaron bajo el peso de este momento, esta mujer, esta noche imposible. Se movieron hacia la cama, tropezando ligeramente, riendo contra los labios del otro. Las manos de Sebastián encontraron el zipper de su vestido mientras los dedos de Valentina luchaban con los botones de su camisa. La ropa cayó al suelo, olvidada. Y entonces no hubo nada entre ellos excepto la piel y la verdad. Hicieron el amor con una urgencia nacida de la certeza de que esta era su única oportunidad. No habría mañanas perezosos o segundas citas o conversaciones lentas sobre cafés. Solo esto, este momento robado, esta noche que terminaría con el amanecer. Sebastián memorizó cada detalle, el sonido de su respiración entrecortada, la forma en que sus uñas se clavaban en su espalda, el sabor salado de su piel. Valentina murmuró su nombre contra su hombro, y sonó como una oración y una despedida al mismo tiempo. Después, yacieron enredados en las sábanas, la respiración lentamente regresando a la normalidad. La lluvia había parado. El silencio de la madrugada llenaba el departamento. Valentina trazó círculos perezosos en su pecho. Sebastián jugó con su cabello. ¿Alguna vez te arrepientes? Su voz era apenas un susurro. ¿De cerrar tu corazón después de que ella murió? Sebastián pensó en la pregunta. Hace una hora, la respuesta habría sido no. Ahora, todos los días. Pero el arrepentimiento es más fácil que el riesgo. Lo sé. Valentina se acurrucó más cerca. Por eso mañana ambos volveremos a nuestras vidas y pretenderemos que esto nunca sucedió. ¿Eso es lo que haremos? Es lo que acordamos. Tenía razón, por supuesto. Era lo que habían acordado. Era lo sensato, lo lógico, lo seguro. Entonces, ¿por qué se sentía como el error más grande que estaba a punto de cometer? Sebastián no dijo nada. Solo la sostuvo más fuerte, como si pudiera detener el amanecer con la fuerza de su abrazo. Pero el amanecer llegó de todos modos. Sebastián despertó con la luz del sol filtrándose a través de cortinas delgadas. El espacio junto a él estaba frío, vacío. Se incorporó bruscamente. El departamento estaba silencioso. ¿Valentina? No hubo respuesta. Se levantó, envolviendo la sábana alrededor de su cintura, y revisó el pequeño departamento. El baño estaba vacío. La cocina también. No había nota, no había explicación. Solo una ausencia que se sentía más grande que el espacio que ocupaba. Sebastián se vistió lentamente, cada botón de su camisa arrugada un recordatorio de la noche anterior. Miró alrededor del departamento una última vez, memorizando los detalles, las fotos en las paredes, la planta en la ventana, el lugar exacto donde habían estado parados cuando se besaron por primera vez. Sabía que debería estar agradecido. Ella le había hecho fácil irse, sin despedidas incómodas, sin promesas rotas. Exactamente lo que había pedido durante 10 años. ¿Por qué se sentía como si hubiera perdido algo que nunca supo que quería hasta que desapareció? Cerró la puerta suavemente detrás de él y bajó las escaleras. Su auto todavía estaba donde lo había estacionado. Buenos Aires despertaba a su alrededor. Vendedores ambulantes abriendo sus puestos. Trabajadores caminando hacia el subte. La ciudad preparándose para otro día. Sebastián se sentó en su auto por un largo momento. Luego arrancó el motor y condujo de regreso a su vida. No sabía que ya se había llevado consigo más de lo que imaginaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Sebastián se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupó incluso a sus ejecutivos más dedicados. Nuevos proyectos, expansiones, fusiones, cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Pero las noches eran más difíciles. Soñaba con ella, con Valentina, con esa noche, su risa, sus manos,
la forma en que lo miraba como si pudiera ver directamente a través de todas sus defensas. Varias veces consideró buscarla. Buenos Aires era una ciudad grande, pero no tanto como para que un hombre con sus recursos no pudiera encontrar a una bailarina que trabajaba en una compañía de danza pequeña. Sabía la calle donde vivía. Podría haber tocado su puerta, pero no lo hizo. Habían acordado una noche. Ella lo había dejado claro. Perseguirla ahora sería romper la única promesa que le había hecho. Así que Sebastián se concentró en lo que sabía hacer mejor: construir su imperio y mantener a todos a distancia. Enero llegó con olas de calor sofocantes que convertían a Buenos Aires en un horno. La ciudad se vaciaba mientras los que podían permitírselo escapaban a las playas del Atlántico. Sebastián se quedó, alegando compromisos laborales que en realidad eran solo excusas para no enfrentar el vacío de su apartamento. Un domingo por la mañana, su asistente personal, Diego, lo llamó con una emergencia menor sobre unos documentos que necesitaban su firma. Se encontraron en una cafetería cerca del Jardín Botánico, un lugar que Sebastián eligió porque estaba relativamente cerca y no porque últimamente se encontraba caminando por parques sin ninguna razón particular. Manejaron el problema rápidamente. Diego se fue. Sebastián se quedó con su café, mirando a las familias que paseaban bajo los árboles. Entonces la vio. Al principio pensó que estaba alucinando. 9 meses de verla en cada mujer de cabello oscuro, de buscarla en multitudes sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. Pero esta vez era real. Valentina estaba sentada en un banco bajo un jacarandá, y en sus brazos sostenía. El café se le cayó de las manos. 2 bebés, gemelos, por la ropa idéntica, uno en azul, otro en rosa. El mundo se redujo a ese banco, esa mujer, esos niños. Sebastián se levantó, moviéndose como en un sueño. Cada paso parecía tardar una eternidad. Valentina estaba cantando suavemente, meciéndose ligeramente, completamente absorta en los bebés que sostenía. Entonces, como si sintiera su presencia, levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, Sebastián vio todo: la verdad, el miedo, la culpa, y algo más que no podía nombrar. Sebastián. Su voz apenas era audible. Él miró a los bebés. No podría decir por qué estaba tan seguro. Podría haber sido coincidencia. Podría haber sido su imaginación. Pero algo primordial en su interior sabía. ¿Cuántos meses tienen? Valentina tragó saliva. 3. Las matemáticas eran simples y devastadoras. ¿Son míos? Ella no respondió inmediatamente. No podía. Su silencio fue confirmación suficiente. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 9 meses, durante todo el tiempo que ella estuvo embarazada, dando a luz, cuidando sola a 2 bebés, él había estado a menos de 30 kilómetros de distancia, sin saber nada. ¿Cuándo pensabas decirme? Las primeras lágrimas cayeron por las mejillas de Valentina. Nunca. Esa única palabra lo golpeó más fuerte que cualquier confesión. ¿Nunca? Su voz sonó extraña en sus propios oídos, demasiado calmada, demasiado controlada. Tengo 2 hijos y nunca pensaste que merecía saberlo. No son tuyos. La voz de Valentina se quebró, pero había determinación en ella. Son míos. Los cargué. Los traje al mundo. Los he cuidado cada noche, cada día, completamente sola. No te debo nada. Que no te debo nada. Sebastián dio un paso adelante, y el dolor en su voz finalmente se filtró. Esa noche fue real para mí. Pensé que también lo fue para ti. Lo fue. Ahora Valentina estaba llorando abiertamente, pero su agarre en los bebés nunca vaciló. Por eso no te lo dije. Porque esa noche acordamos no complicar las cosas, porque sabía que si te lo decía, querrías hacer lo correcto, y yo no quiero que me quieras por obligación. ¿Y qué pasa con lo que quiero yo? ¿Con lo que estos niños merecen? Merecen una familia que los ama, no un padre que los resiente porque arruinaron su vida perfecta y sin complicaciones. El bebé en rosa comenzó a quejarse. Valentina la meció automáticamente, murmurando palabras tranquilizadoras. El movimiento era tan natural, tan lleno de amor, que Sebastián sintió algo partirse en su pecho. ¿Así que solo iba a criarse sin padre? ¿Sin siquiera saber que existo? Yo crecí sin padres. Sobreviví. ¿Y eso es suficiente para ti? ¿Que sobrevivan? Valentina lo miró con una mezcla de rabia y dolor. Es mejor que crecer sabiendo que tu padre solo está ahí por obligación. Es mejor que sentir que arruinaste su vida solo con existir. Sebastián se pasó las manos por el cabello.
tratando de controlar la avalancha de emociones. Furia, dolor, miedo. Algo que podría haber sido alegría si las circunstancias fueran diferentes. ¿Cómo se llaman? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué? Nuestros hijos. ¿Cómo se llaman? Valentina vaciló. Darle esa información se sentía como cruzar una línea que había jurado no cruzar. Pero mirando su rostro, la mezcla de dolor y determinación, se dio cuenta de que la línea ya había sido cruzada el momento en que sus ojos se encontraron en el parque. Sofía. Tocó suavemente la mejilla del bebé en rosa. Y Mateo. Sebastián sintió que algo se asentaba en su pecho, pesado y permanente. Sofía y Mateo. Sus hijos. Sus hijos que nunca había conocido, que nunca había sostenido, que habían pasado 3 meses en el mundo sin saber que existía. Necesito sentarme. Se dejó caer en el banco junto a Valentina, cuidando de mantener distancia pero incapaz de alejarse. Los bebés lo miraron con esa forma desconcertante en que los bebés miran todo, con total aceptación, sin juicio. Mateo extendió una mano diminuta. Sin pensar, Sebastián la tomó. Los dedos del bebé se envolvieron alrededor de su pulgar, y en ese instante, todo cambió. Este no era un concepto abstracto, no era un problema por resolver o un escándalo por manejar. Era un niño, su hijo. Real, cálido, vivo. Las lágrimas que no había derramado en 10 años finalmente llegaron. Lo siento. Valentina tocó su brazo. Yo... lo siento mucho. Sebastián negó con la cabeza, incapaz de hablar. Mateo gorjeó felizmente, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. No. Finalmente encontró su voz. No te disculpes. Soy yo quien lo siente. Debería haberte buscado. Esa mañana cuando desperté y te habías ido, debería haber sabido que algo estaba mal. Nada estaba mal. Hice exactamente lo que dijimos que haríamos. Lo sé. Y odio que tengas razón. Se secó los ojos con el dorso de su mano libre, consciente de que probablemente se veía desastrado pero sin importarle. Pero esto cambia todo, Valentina. Tienes que saberlo. No puedo solo... alejarme. No estoy pidiendo que te vayas. Su voz era cansada. Solo... necesito que entiendas. No busqué esto, no lo planeé. Y cuando descubrí que estaba embarazada estaba aterrorizada. Pero también... se detuvo, luchando con las palabras. También era lo único que siempre había querido. Familia. Algo mío. Entiendo eso. Pero ellos también son míos. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Valentina miró hacia los árboles, el sol filtrándose a través de las hojas de jacarandá, pintando todo de morado pálido. No lo sé. Permanecieron así por un largo tiempo. 2 personas que se habían encontrado por una noche, conectadas ahora para siempre por 2 pequeñas vidas que gorjeaban felizmente, sin idea de la complejidad que los rodeaba. Finalmente, Sofía comenzó a llorar con hambre. Necesito alimentarla. Valentina se levantó con cuidado. Vivo a 2 cuadras de aquí. Era una invitación, tímida y cautelosa, pero real. ¿Puedo acompañarte? Ella lo miró por un largo momento, y Sebastián vio el debate interno en sus ojos. Finalmente asintió. Está bien, pero Sebastián... sí, esto no cambia nada entre nosotros. Solo porque seas su padre no significa... entiendo. Y lo hacía. Ella tenía miedo. Él también. Caminaron juntos por las calles de Buenos Aires. Este hombre y esta mujer que habían compartido una noche perfecta y ahora enfrentaban una realidad mucho más complicada. Sebastián llevaba a Mateo con torpeza pero cuidado, maravillado por lo liviano y frágil que se sentía. El departamento de Valentina era diferente ahora, lleno de cosas de bebés, una cuna improvisada cerca de la ventana, pañales apilados en cada superficie, biberones secándose en el fregadero. El caos organizado de una madre soltera haciendo lo mejor que podía. No es mucho. La voz de Valentina era defensiva mientras preparaba un biberón. Es un hogar. Sebastián miró alrededor, viendo las fotos en las paredes, incluyendo algunas nuevas. Valentina embarazada, los bebés recién nacidos, primeras sonrisas. Una vida completa que se había desarrollado sin él. Hiciste esto sola. Tuve ayuda. Mi amiga Clara. Algunas de las otras madres en el edificio. Pero ningún hombre. No era una pregunta. Valentina le dio el biberón a Sofía, que comenzó a succionar con avidez. No hubo otros hombres, si eso es lo que preguntas. No después de ti. Sebastián sintió algo apretarse en su pecho. ¿Por qué? Porque 2 bebés son suficiente responsabilidad. ¿Y por qué? Se detuvo. ¿Por qué qué? Porque ninguno de ellos era tú.
El silencio se extendió entre ellos, pesado con cosas no dichas. Mateo se había quedado dormido en los brazos de Sebastián, su respiración pequeña y constante contra su pecho. ¿Puedo venir mañana? La voz de Sebastián era suave, cuidadosa. Solo para verlos, para conocerlos. Valentina lo miró por un largo momento. Todos los días, a las 3. Es cuando generalmente están despiertos y de buen humor. No era mucho, pero era un comienzo. Los días se convirtieron en una rutina. Cada tarde a las 3 en punto, Sebastián llamaba a la puerta del departamento de Valentina. Los primeros días fueron incómodos, conversaciones cortantes, largos silencios, el peso de todo lo no dicho presionando entre ellos. Pero Sofía y Mateo no sabían nada de incomodidad. Para ellos, este hombre alto que olía diferente y tenía manos grandes pero gentiles, era simplemente otra presencia en su pequeño mundo. Gorjeaban cuando lo sostenía. Se reían cuando hacía caras tontas. Dormían en sus brazos con la confianza absoluta que solo los bebés poseen. Y lentamente, muy lentamente, Sebastián y Valentina comenzaron a encontrar su propio ritmo. No así. Valentina le mostró cómo doblar correctamente el pañal. Necesita estar más ajustado o tendrás fugas. Sebastián intentó de nuevo, torpe, pero determinado. Mateo lo miró con lo que podría haber sido paciencia o simplemente fascinación infantil. ¿Mejor? Mejor. Un pequeño destello de sonrisa. Estás aprendiendo. Era mediados de febrero ahora, 3 semanas desde su encuentro en el parque. El departamento se había convertido en un espacio familiar. El crujido de las escaleras, el olor a leche de fórmula y colonia de bebé, la vista desde la ventana sobre los techos de flores. Sebastián había ofrecido dinero, por supuesto. Valentina lo había rechazado con una ferocidad que lo tomó por sorpresa. No necesito tu dinero, pero les haría la vida más fácil. Un departamento más grande, una niñera para que pudieras volver a bailar. No quiero nada que me haga sentir que les debo algo a ti o a tu dinero. Habían discutido. Voces elevadas mientras los gemelos dormían en la otra habitación. Eventualmente llegaron a un compromiso. Sebastián podía contribuir con los gastos esenciales, pañales, fórmula, citas médicas. Nada más. Era frustrante para un hombre acostumbrado a solucionar problemas con recursos. Pero Sebastián estaba comenzando a entender que esto no era un problema por solucionar. Era una vida por vivir. Clara viene mañana. Valentina mencionó mientras preparaba café. Se habían acostumbrado a estas pequeñas conversaciones después de que los bebés se dormían. Quiere conocerte. ¿Tu amiga? La única que sabe sobre ti. Bueno, la verdad sobre ti. Valentina le pasó una taza. Le dije que eras el padre. Está protectora. ¿Debería estar nervioso? Absolutamente. Pero había humor en su voz y Sebastián descubrió que lo disfrutaba. Estos momentos en los que ella bajaba la guardia un poco, donde podía vislumbrar a la mujer con la que había pasado esa noche hace 9 meses. Valentina. Esa noche. ¿Sentiste lo mismo que yo? Ella se quedó quieta, su taza a medio camino hacia sus labios. ¿A qué te refieres? Que era diferente, especial. Valentina dejó la taza, mirando hacia la ventana. Sí, lo sentí. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Sobre los bebés, quiero decir. Ya te lo dije. No quería atarte por obligación. ¿Y si no fuera obligación? Ella lo miró entonces, y había miedo en sus ojos. No hagas esto. ¿Hacer qué? Pretender que esto podría ser algo más de lo que es. Somos 2 personas de mundos completamente diferentes que tienen hijos juntos. Eso no nos convierte en una familia. ¿Por qué no? Porque las familias se eligen. No son accidentes. ¿Es eso lo que son para ti? ¿Un accidente? No. Su voz se suavizó. Ellos son mi milagro. Pero tú y yo, eso sí fue un accidente. Sebastián quería discutir. Quería decirle que los accidentes podían convertirse en algo más, que lo que había comenzado en el azar podía transformarse en elección. Pero vio la forma en que ella se había cerrado, los muros levantándose de nuevo, y supo que presionar ahora solo la alejaría más. Está bien. Se levantó. Te veo mañana. Sebastián. Se detuvo en la puerta. Sé que esto no es fácil para ti. Solo ten paciencia conmigo. No voy a ninguna parte, Valentina. Necesitas entender eso. Asintió, pero el miedo persistió en sus ojos. Clara resultó ser exactamente tan protectora como Valentina había advertido. Pequeña pero feroz, con ojos que evaluaban a Sebastián como si fuera un rompecabezas especialmente problemático. Así que tú eres el que dejó a mi mejor amiga embarazada y desapareció. Yo no sabía. Sí,
La historia completa de solo una noche y toda esa mierda. Clara lo miró de arriba abajo. ¿Sabes lo difícil que fue para ella? Sola, asustada, sin dinero suficiente para cuidar adecuadamente de sí misma, mucho menos de 2 bebés. Clara. La voz de Valentina tenía una advertencia. No, déjame decirlo. Clara se cruzó de brazos. Porque si estás aquí solo por obligación, señor Rivera, o porque te preocupa cómo esto se ve para tu reputación, entonces puedes irte ahora. Ella no te necesita. Nosotros no te necesitamos. Sebastián conocía la intimidación. La había usado en salas de juntas durante años. Pero esto era diferente. Esto era alguien defendiendo ferozmente a la persona que amaba, y no podía estar enojado por eso. Tienes razón. No me necesita. Miró a Clara directamente. Pero quiero estar aquí de todos modos. No por obligación. No por apariencias. Porque cuando sostengo a mis hijos, siento algo que no he sentido en 10 años. Y cuando miro a Valentina, veo... Se detuvo. Clara esperó. Veo posibilidades. Algo cambió en la expresión de Clara. No exactamente aceptación, pero tal vez el comienzo del fin de la hostilidad. Ella ya ha sido lastimada suficiente por la vida. Su voz era más suave ahora. No seas otra persona que la decepciona. No planeo serlo. Clara asintió bruscamente. Bien. Ahora enséñame cómo sostienes a Mateo, porque por lo que veo, lo estás haciendo todo mal. Las siguientes horas fueron un curso acelerado en cuidado de bebés administrado por Clara, con Valentina ocasionalmente interviniendo con correcciones más gentiles. Sebastián aprendió la diferencia entre el llanto de hambre y el llanto de cansancio, cómo hacer eructar apropiadamente a un bebé, y la importancia crítica de siempre tener una toallita a mano. Para cuando Clara se fue, Sebastián estaba exhausto pero también extrañamente feliz. Lo hiciste bien, Valentina le dijo mientras limpiaba los restos de la cena. ¿Con Clara o con los bebés? Ambos. Sebastián sonrió secando los platos que ella lavaba. Era doméstico y simple, y completamente diferente de cualquier cosa en su vida normal. Y le gustaba. ¿Puedo preguntarte algo? Valentina se tensó ligeramente pero asintió. Esa noche, cuando nos conocimos, dijiste que bailabas para pagar una deuda. ¿Volviste a bailar? ¿Después de que nacieron? Ella dejó de lavar, sus manos quietas en el agua jabonosa. No desde que descubrí que estaba embarazada. Al principio fue porque no podía arriesgarme a lastimarme. Y luego porque no había tiempo, no había energía. Sacó las manos del agua, secándolas. Extraño cada día. Pero cuando los miro, sé que vale la pena. ¿Y si pudieras hacer ambas cosas? No puedo permitirme una niñera, y no estoy ofreciendo dinero. Sebastián se apoyó contra el mostrador. Estoy ofreciendo tiempo. Déjame cuidarlos 1 o 2 veces por semana, unas horas, para que puedas bailar. Valentina lo miró con sospecha. ¿Por qué? Porque mereces tener algo que es solo tuyo. Y porque quiero aprender a ser su padre sin ti supervisando cada movimiento. Era manipulador, lo sabía, pero también era cierto. Valentina mordió su labio inferior, un gesto que Sebastián había comenzado a reconocer como su señal de que estaba considerando algo importante. 2 horas, los martes y jueves, y si algo sale mal, te llamaré inmediatamente. Y necesitas aprender a cambiar pañales tú solo, sin mi ayuda. Hecho. ¿Y si lloran y no puedes calmarlos? Valentina tocó su brazo suavemente. Confía en mí, por favor. Esas 2 últimas palabras parecían cambiar algo. Ella asintió lentamente. Está bien. Empezamos el próximo martes. El siguiente martes llegó demasiado rápido. Valentina estaba tan nerviosa que cambió de ropa 3 veces antes de finalmente decidirse por leggings y una camiseta de tirantes. Sus biberones están en el refrigerador. Mateo prefiere el chupete azul, no el verde. Sofía necesita que le froten la espalda en círculos para dormir, no de arriba a abajo. Si alguno de ellos... Valentina. Sebastián la tomó gentilmente por los hombros. Vamos a estar bien. Ve, baila. Ella lo miró, y él vio el conflicto en sus ojos. El deseo de ir contra el instinto de quedarse. 2 horas. 2 horas. Ella besó a cada bebé, murmuró más instrucciones. Y finalmente, se fue. Sebastián se quedó solo con sus hijos por primera vez. Por unos 5 minutos todo estuvo bien. Luego Sofía comenzó a llorar. Luego Mateo. Luego ambos estaban llorando a todo pulmón y Sebastián sintió el primer destello de pánico real. Está bien, está bien. Lo sostuvo torpemente, uno en cada brazo. Papá está aquí. Papá va a descubrir esto. Probó el chupete.
Rechazado. Probó balancearse. Llanto más fuerte. Probó caminar. Ninguna mejora. Entonces, sin pensar realmente al respecto, comenzó a tararear. No era nada en particular, solo una melodía que apareció en su cabeza, algo que su propia madre solía cantarle cuando era muy pequeño. Los bebés no se calmaron inmediatamente, pero el llanto disminuyó a quejidos, y los quejidos eventualmente a silencio y pos. Sebastián continuó tarareando, balanceándose suavemente, maravillado por este pequeño milagro. Cuando Valentina regresó 2 horas después, encontró a Sebastián dormido en el sofá, un gemelo acurrucado en cada brazo, los tres respirando en sincronía perfecta. Se quedó quieta en la puerta, mirándolos. Algo se movió en su pecho, algo peligroso y cálido y aterrador. Se veían como una familia. Marzo llegó con lluvias repentinas que convertían las calles en ríos y el aire en sopa. Sebastián había establecido una rutina, mañanas en la oficina manejando el mínimo absoluto, tardes con los gemelos, noches luchando con el deseo de quedarse más tiempo en el pequeño departamento de Valentina. Su asistente Diego había notado el cambio. ¿Estás saliendo con alguien? Sebastián miró hacia arriba de los informes que había estado ignorando. ¿Qué te hace pensar eso? Has rechazado 3 cenas de negocios esta semana. Sales a las 2:30 todos los días. ¿Y estás? Diego hizo un gesto vago. Diferente. ¿Diferente cómo? Más feliz. Menos como si quisieras morder la cabeza de todos. Sebastián se recostó en su silla. Diego había estado con él durante 8 años. Merecía algo de verdad. No estoy saliendo con nadie. Pero sí, hay alguien. Y es complicado. Diego esperó, sabiendo cuándo presionar y cuándo dejar espacio. Tengo hijos. Gemelos. 3 meses y medio. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Y su madre. Somos amigos. Creo. Diego silbó suavemente. Eso es inesperado. Dímelo a mí. ¿La Junta lo sabe? Ahí estaba. La pregunta que Sebastián había estado evitando. El Grupo Rivera era una empresa familiar, construida por su abuelo, expandida por su padre, ahora liderada por él. Pero familiar no solo significaba propiedad, significaba expectativas, tradición. Y su madre, Beatriz Rivera, presidenta de la junta directiva, tenía opiniones muy fuertes sobre cómo debía comportarse el CEO de la compañía. No. Y no van a saberlo hasta que esté listo para decírselos. Diego asintió lentamente. Solo ten cuidado, Sebastián. Tu madre tiene maneras de descubrir las cosas. Como resultó ser, Diego tenía razón. 2 días después, Sebastián recibió una llamada de Beatriz, exigiendo su presencia en la cena del domingo. No era una invitación, era un comando. La mansión familiar en San Isidro siempre se había sentido más como un museo que como un hogar. Sebastián se había mudado el día que cumplió 23, pero las cenas dominicales habían permanecido como una obligación sagrada. Su madre lo recibió en la entrada, elegante como siempre en un vestido de cóctel que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Valentina. Sebastián, llegas tarde. ¿El tráfico? Sus ojos lo evaluaron. Te ves diferente. ¿Todo el mundo sigue diciendo eso? Porque es cierto. Enlazó su brazo con el de él mientras caminaban hacia el comedor. Estás descuidando tu apariencia, esas ojeras. Y tu corte de cabello está atrasado al menos 2 semanas. Sebastián no mencionó que las ojeras venían de levantarse a las 3 de la mañana para ayudar con alimentaciones nocturnas que Valentina nunca había pedido, pero que él había insistido en compartir. La cena fue exactamente como esperaba. Formalidad rígida, conversación sobre negocios, ninguna emoción real mostrada o permitida. Este era el mundo en el que había crecido, donde los sentimientos eran debilidades y el control era lo más importante. Entonces, durante el postre, Beatriz soltó la bomba. Escuché un rumor interesante esta semana. Sebastián se tensó. Oh, que has estado pasando tiempo en Flores, con una bailarina. Sus ojos eran agudos. Y 2 bebés. Por un momento, Sebastián consideró mentir, negar todo, mantener su vida con Valentina y los gemelos separada de este mundo frío y con juicio. Pero estaba cansado de mentir, cansado de pretender. No es un rumor, es verdad. El silencio en el comedor era absoluto. Beatriz dejó su tenedor con precisión calculada. Veo. ¿Y cuánto tiempo ha estado ocurriendo esta situación? Los bebés tienen 3 meses y medio. Los he conocido durante 5 semanas. Y antes de eso, no sabía que existían. Algo brilló en los ojos de Beatriz. Decepción, furia. Con ella siempre era difícil de decir.
Dejaste embarazada a una bailarina cualquiera. Ella ocultó a tus hijos de ti durante meses. Y ahora estás, ¿qué? ¿Jugando a la casa? No es así. Entonces, ¿cómo es? Ilumíname, Sebastián. Se puso de pie, arrojando su servilleta sobre la mesa. Es complicado y es personal, y francamente no es asunto tuyo. Todo lo que haces es asunto mío. Eres el CEO del Grupo Rivera. Tu reputación es nuestra reputación. Tu comportamiento refleja en esta familia. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que le dé algo de dinero y desaparezca? ¿Que pretenda que mis hijos no existen? Sugiero que pienses con la cabeza en lugar de con lo que sea que estés usando ahora. Beatriz se levantó, su postura perfecta incluso en furia. Si estos niños son realmente tuyos, por supuesto que tienes responsabilidades, pero hay formas apropiadas de manejar esto. Abogados, acuerdos, custodia estructurada. No, esta fantasía doméstica que estás jugando no es una fantasía. Son mi familia. ¿Familia? Beatriz rió, pero no hubo humor en ello. Ni siquiera conoces a esta mujer. Una noche de sexo no te convierte en familia. Tienes razón, no lo hace. Sebastián caminó hacia la puerta, pero estar allí todos los días, aprendiendo sus expresiones, sosteniendo sus manitas, viéndolos crecer. Eso sí, Sebastián, espera. Se detuvo, pero no se giró. Si estás decidido a hacer esto, al menos hazlo correctamente. Cásate con ella. Dale a esos niños tu apellido legítimamente. Muéstrale a la junta y a los accionistas que estás en control de la situación. Ahora se giró. No voy a casarme con alguien solo por apariencias. Ya intenté eso una vez, ¿recuerdas? El golpe aterrizó. Beatriz se encogió casi imperceptiblemente. Su prometida había sido su elección, la hija de otro imperio empresarial. El matrimonio perfecto en el papel. Y luego ella murió. Y Sebastián aprendió que los matrimonios perfectos en el papel no significaban nada en la vida real. Entonces, ¿qué harás? Intentar ser un buen padre. Eso es todo lo que sé por ahora. ¿Y la madre? Sebastián pensó en Valentina, su fuerza, su miedo, la forma en que sus muros bajaban cuando sostenía a los gemelos, la forma en que a veces lo miraba cuando pensaba que no estaba prestando atención, como si también estuviera luchando contra algo. No lo sé, pero no voy a presionarla a algo solo porque se vea bien. Beatriz estudió a su hijo por un largo momento. ¿Estás enamorado de ella? No era una pregunta. No es tan simple. El amor nunca lo es. Pero reconozco la mirada. Su voz se suavizó ligeramente. Vi esa misma mirada en el espejo cuando conocí a tu padre. Era raro escuchar a Beatriz hablar de emociones reales. Su matrimonio había sido un arreglo exitoso de negocios que eventualmente se convirtió en algo más, pero ella rara vez lo discutía. Ella no me ama, apenas confía en mí. Entonces gánate su confianza. Prueba que eres diferente de lo que sea que la hizo tan asustada. Beatriz se acercó, tocando su mejilla en un gesto poco característico de afecto. Pero Sebastián, ten cuidado. Las juntas directivas no son tan indulgentes como las madres. Si vas a hacer esto, necesitas estar absolutamente seguro. Asintió, aceptando el consejo aunque no estaba seguro de qué hacer con él. Condujo de regreso a Buenos Aires bajo una lluvia que hacía juego con su estado de ánimo. Eran casi las 9, demasiado tarde para aparecer en el departamento de Valentina, pero se encontró conduciendo hacia allí de todos modos, estacionando en la calle, mirando hacia la ventana iluminada 3 pisos arriba. Su teléfono sonó. Diego, tu madre acaba de llamar. Quiere una reunión de emergencia de la junta el viernes. ¿Sobre qué? No lo dijo. Pero Sebastián, sea lo que sea, prepárate. Colgó, apoyando la cabeza contra el volante. En este momento, en ese pequeño departamento arriba, Valentina probablemente estaba dando las últimas alimentaciones del día. Los gemelos estarían limpios y con pijamas, oliendo a esa mezcla perfecta de loción de bebé y leche. Simple, puro, real. Y aquí estaba él, arrastrando todo el peso de su otro mundo a sus puertas. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de un número desconocido. Escuché que Sebastián Rivera ha estado jugando a la familia con una bailarina de flores y 2 bastardos. Historia interesante para la prensa. ¿Cuánto vale mantenerla callada? El estómago de Sebastián se hundió. Había comenzado. Sebastián llamó a Diego inmediatamente. Tenemos un problema. Para la mañana, había identificado la fuente. Un fotógrafo freelance que había captado fotos de Sebastián entrando y saliendo del edificio de Valentina. Nada escandaloso, pero suficiente para construir una historia.
Y en el mundo de los tabloides argentinos, las historias sobre CEOs multimillonarios e hijos secretos vendían. Puedo manejarlo, Diego le aseguró, pero va a costar. No me importa el dinero, solo manténlo alejado de ella. Pero mientras Sebastián podía comprar el silencio de un fotógrafo, no podía detener los rumores que ya habían comenzado a circular en ciertos círculos de Buenos Aires. Para el miércoles, su madre lo llamó 3 veces. Para el jueves, 2 miembros de la junta habían casualmente mencionado preocupaciones sobre su vida personal afectando a la compañía. Sebastián no le dijo nada a Valentina. ¿Qué podría decir? ¿Que su mundo cuidadosamente controlado estaba tratando de invadir su privacidad? ¿Que gente que nunca la había conocido ya la estaba juzgando? Continuó sus visitas diarias, pero ella notó algo. «Estás tenso», le dijo el jueves por la tarde mientras alimentaba a Sofía. «¿Qué pasa?» «Trabajo, nada importante». Valentina no se lo creyó, pero dejó pasar el tema. Habían desarrollado un ritmo frágil durante las últimas semanas, construyendo confianza como uno podría construir una casa de naipes, cuidadosamente, conscientes de que un movimiento equivocado podría derrumbarlo todo. Sebastián no quería ser el movimiento equivocado. Entonces llegó el viernes y la reunión de la junta que había estado temiendo. 10 personas alrededor de una mesa de conferencia de caoba. 10 personas que tenían interés en cada decisión que tomaba. Normalmente, Sebastián las manejaba con facilidad. Era bueno en esto. Política corporativa, apalancamiento estratégico, siempre mantener el control. Pero esta vez era diferente. «Caballeros, señora Márquez». Beatriz comenzó, su voz cortando a través de las conversaciones laterales. «Tenemos un asunto delicado que discutir. Mi hijo, como algunos de ustedes ya han escuchado, está involucrado en una situación personal que podría afectar la reputación de la compañía». Sebastián sintió que la mandíbula se le tensaba. «Con todo respeto, madre, mi vida personal no está en la agenda de hoy. Lo está cuando afecta el precio de nuestras acciones». Roberto Méndez, padre de Claudia, se inclinó hacia adelante. «Los rumores ya están circulando. CEO soltero con hijos ilegítimos. Madre soltera de... ¿Cuál es el barrio? ¿Flores?». La forma en que lo dijo hizo que Sebastián quisiera saltar a través de la mesa. «Sugiero que mantengas tus comentarios profesionales, Roberto». «Estoy siendo profesional. Es tu comportamiento el que no lo es». «¿Mi comportamiento?». Sebastián se puso de pie. «¿Qué es exactamente poco profesional sobre ser padre de mis hijos?». «La forma en que llegaste a esos hijos». Otra voz. «Martín Silva, inversor de largo plazo. Un desliz de una noche que resultó en consecuencias inconvenientes. Pasa, pero la forma en que lo estás manejando, visitándola públicamente, jugando a la familia feliz, estás convirtiendo algo que podría manejarse discretamente en un escándalo. No son consecuencias inconvenientes, son mis hijos. Y nadie está diciendo que los abandones». Beatriz intervino. «Pero hay formas apropiadas de manejar esto. Apoyo financiero, arreglos de custodia, que no involucren exponer a la compañía a...». Se detuvo. «¿A qué?». Termina la oración, madre. «A especulaciones sobre tu juicio». La sala se quedó en silencio. Sebastián miró a cada persona alrededor de la mesa. Algunos evitaron su mirada. Otros lo miraron con algo que podría haber sido lástima o juicio o ambos. «Mi juicio», repitió lentamente. «Déjame aclarar esto. Ustedes piensan que porque estoy eligiendo conocer a mis hijos, porque estoy tratando de ser parte de sus vidas, ¿eso refleja mal en mi juicio? Muestra que te distraes fácilmente». Roberto nuevamente. «Que eres susceptible a manipulación emocional. O muestra que soy humano. Los CEOs no pueden permitirse ser demasiado humanos. Tú mismo nos lo enseñaste, Sebastián. Los últimos 8 años has dirigido esta compañía con lógica perfecta, sin dejar que las emociones nublen las decisiones. Y ahora, de repente, por una mujer y 2 bebés, ¿estás listo para... ¿Para qué? ¿Ser feliz?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Es eso tan terrible? ¿Que por primera vez en 10 años realmente me importe algo más que esta maldita compañía? El silencio era absoluto ahora. Martín Silva se aclaró la garganta. «Nadie está sugiriendo que no deberías cuidar de tus hijos. Solo estamos preocupados. Por ti, por la compañía. Entonces déjame aliviar sus preocupaciones». Sebastián se apoyó en la mesa. «Sí, tengo 2 hijos con una mujer que apenas conozco. Sí, estoy pasando tiempo con ellos. Sí, probablemente me importe más de lo que debería, más rápido de lo que debería. Y no voy a detenerme. No voy a esconderlos.
No voy a pretender que no existen solo porque sea inconveniente para las apariencias de esta compañía. Sebastián. La voz de Beatriz tenía una advertencia. Si eso es un problema, si piensan que mi juicio nublado me hace inadecuado para dirigir el Grupo Rivera, entonces voten, ahora mismo, moción de no confianza. Veamos qué tan dispuestos están a perder el CEO que triplicó su valor de portafolio en los últimos 8 años. Era una apuesta, y arriesgada. Pero Sebastián estaba cansado de que lo intimidaran con cosas que debían hacerle feliz. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Roberto parecía querer seguir adelante. Beatriz parecía dividida entre el orgullo maternal y el deber corporativo. Martín finalmente habló. Nadie quiere tu renuncia, Sebastián. Pero necesitamos saber que estás comprometido. Con la compañía. Con nuestros objetivos. Puedo ser comprometido con la compañía y con mi familia. Los dos no son mutuamente excluyentes. ¿Familia? Roberto rió. Apenas conoces a esa mujer. ¿Qué vas a hacer? Casarte con ella para hacer que esto se vea mejor. La idea había estado flotando en la cabeza de Sebastián durante días, desde que su madre lo sugirió. No por las razones correctas, no por amor, sino por... ¿qué? ¿Conveniencia? ¿Protección? ¿Darle a los gemelos un hogar apropiado? Todas las razones incorrectas que había aprendido a rechazar. No voy a casarme con nadie por apariencias, pero si alguna vez lo hago, puede estar seguro de que será por las razones correctas, y sus opiniones no estarán entre ellas. Se fue antes de que alguien pudiera responder. En el estacionamiento, Diego lo estaba esperando. Eso podría haber ido mejor, o peor. Sebastián se aflojó la corbata. ¿Qué tan malo fue? Escala de 1 a 10, sólido 8. Pero no hicieron nada, así que... Todavía. Sebastián se sentó en su auto, pero no arrancó el motor. Solo necesitaba un momento. Solo un momento de silencio antes de volver al caos. Su teléfono sonó. Número desconocido. Rivera. Señor Rivera, soy Marcos Fuentes, de La Nación. Me preguntaba si le gustaría comentar sobre los rumores de que tiene hijos gemelos con una bailarina de... Sebastián colgó. El teléfono sonó de nuevo. Diferente número. Y de nuevo. Había empezado. Llegó al departamento de Valentina 30 minutos después, tomando las escaleras de 2 en 2. Tocó, esperando que de alguna manera los reporteros no hubieran. Valentina abrió la puerta, y su expresión le dijo todo lo que necesitaba saber. Han estado llamando. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Periodistas, preguntando sobre ti, sobre nosotros, sobre... Miró hacia donde los gemelos dormían en su cuna. Sobre ellos. Valentina, ¿sabías que esto pasaría? Sospechaba. Esperaba que pudiéramos manejarlo antes de que... ¿Antes de que qué? ¿Antes de que completos extraños estuvieran llamando preguntando sobre mi vida? ¿Antes de que alguien tocara mi puerta ofreciendo dinero por una entrevista? Su voz se elevó ligeramente. Clara tuvo que sacarlos del vestíbulo hace 1 hora. Sebastián sintió que la furia se levantaba en su pecho. ¿Estuvieron aquí? ¿En el edificio? ¿Dónde más estarían? Tú eres noticia, Sebastián. Y ahora yo también lo soy. La bailarina pobre que atrapó al multimillonario. Nadie atrapó a nadie. Intenta decirle eso a los reporteros, o a quien sea que dejó esto debajo de mi puerta. Le entregó un sobre. Sebastián lo abrió. Dentro había fotos. Él entrando y saliendo del edificio, Valentina con los gemelos en el parque. Una foto de ellos a través de la ventana, solo hablando sobre café. Todas inocentes. Todas invadiendo completamente su privacidad. ¿Puedo detener esto? Su voz era firme. ¿Mi equipo legal puede? ¿Tu equipo legal? Valentina rió, pero no hubo humor en ello. Tu equipo legal puede hacer que desaparezca el hecho de que nuestras vidas privadas ahora son entretenimiento público. Pueden hacer que todos esos extraños dejen de mirar a mis hijos como si fueran... ¿mercancía? No, pero pueden. Sabía que esto pasaría. Se apartó de él. Desde el momento en que te vi en ese parque, supe que dejar que entraras en nuestras vidas traería esto. Tu mundo, tu dinero, todo. Mi mundo incluye recursos que pueden protegerte. No quiero tu protección, finalmente gritó. Luego bajó la voz inmediatamente, mirando a los gemelos para asegurarse de que no los había despertado. Cuando habló de nuevo, su voz temblaba. Quería una vida simple, tranquila, donde mis hijos pudieran crecer sin esto, pero no puedes tenerla. No cuando su padre es quien soy. Entonces tal vez cometí un error, dejándote entrar.
Las palabras lo golpearon como un puñetazo físico. No digas eso. ¿Por qué no? Es verdad. Estábamos bien antes de que aparecieras. Difícil, sí. Asustados, sí. Pero seguros. Privados. Nuestros. Son mis hijos también. Lo sé. Y había agonía en su voz. Dios, lo sé. Y parte de mí está agradecida de que estés aquí, de que te importe. Pero la otra parte se abrazó a sí misma. La otra parte desearía que nunca te hubiera encontrado en ese parque. Sebastián sintió algo partirse dentro de él. No lo dices en serio. No lo sé. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. No sé qué decir en serio más. Todo esto es demasiado. Demasiado rápido. Demasiado público. Demasiado... Tú. Dio un paso hacia ella, pero Valentina retrocedió. Creo que deberías irte. Valentina, por favor. Apenas un susurro. Solo... Necesito pensar. Necesito descubrir cómo proteger a mis hijos de todo esto. Nuestros hijos. Sí, nuestros hijos. Que ahora son el centro de un escándalo mediático que ninguno de nosotros quería. Sebastián quería discutir. Quería decirle que enfrentarían esto juntos, que podía mantenerla a salvo, que su dinero y poder podrían construir muros lo suficientemente altos para protegerla del mundo. Pero mirando su rostro, el miedo, el dolor, la abrumadora sensación de estar perdiendo el control, se dio cuenta de que presionar ahora solo la haría huir más lejos. Está bien, me iré. Pero Valentina, escúchame. Esperó hasta que lo mirara. No voy a ninguna parte. No permanentemente. Puedes pedir espacio y te lo daré. Pero no puedes pedirme que desaparezca de sus vidas. No lo estoy. Sí, lo estás. Tal vez no con palabras. Pero eso es lo que significa. Cometí un error dejándote entrar. Toma un respiro profundo. Te daré unos días. Para pensar. Para descubrir qué necesitas. Pero luego vuelvo. Porque esos bebés arriba merecen conocer a su padre. Y merecen una madre que no viva aterrorizada de que el mundo descubra que existen. Se fue antes de que pudiera responder. Cada paso por esas escaleras crujientes, sintiendo cómo caminar sobre vidrio. En su auto, finalmente dejó que las emociones lo golpearan. Furia hacia los reporteros, hacia los miembros de la junta, hacia cada persona que había convertido algo hermoso en un espectáculo. Miedo de que Valentina realmente pudiera cerrarlo fuera. Y debajo de todo eso, un dolor que no había sentido desde que su prometida murió. La sensación de estar perdiendo algo que nunca supo que necesitaba hasta que lo tuvo. Sebastián mantuvo su palabra. Le dio espacio. 3 días que se sintieron como 3 años. No llamó. No envió mensajes de texto. No apareció en su puerta. Pero no pudo evitar conducir por su calle cada noche. Solo para ver si las luces estaban encendidas. Solo para saber que estaban bien. En el 4.º día, Clara lo llamó. «Necesitas volver. ¿Está bien? ¿Los bebés?» «Los bebés están bien. Ella no lo está». Sebastián ya estaba en su auto. ¿Qué pasó? Lo que siempre pasa con Valentina cuando las cosas se ponen difíciles. Se cierra. Está apenas comiendo, apenas durmiendo. Va a través de los movimientos con los gemelos, pero es como... Está aquí pero no está, ¿sabes? Sebastián sabía. Había visto esa misma mirada en sus propios ojos durante años después de que su prometida murió. La apariencia de alguien que estaba funcionando pero no realmente viviendo. Voy para allá. Trae comida, algo que no sea pizza. Eso es todo lo que ha comido durante 3 días. Sebastián se detuvo en un restaurante que conocía, ordenó suficiente comida para alimentar a 5 personas, y condujo a Flores con su corazón latiendo como si estuviera conduciendo hacia algo más importante que una simple cena. Clara lo dejó entrar, le dio una mirada significativa, y se fue. Valentina estaba en la ventana, mirando hacia afuera, con Mateo en sus brazos. Sofía estaba en el columpio para bebés, gorjeando felizmente. El departamento estaba más desordenado de lo que Sebastián lo había visto nunca. Pañales sin doblar, biberones en el fregadero, ropa esparcida. Señales de alguien que estaba apenas colgando de la cuerda. Traje comida. Ella no se giró. No tengo hambre. Clara dice que has estado viviendo de pizza. Clara habla demasiado. Sebastián dejó las bolsas en el mostrador y se acercó a ella. Todavía no lo miraba. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Duermo. ¿Cuándo? Cuando los bebés duermen. Eso no es suficiente. Es lo que tengo. Extendió la mano, gentilmente, y la giró hacia él. Había círculos oscuros bajo sus ojos. Su piel se veía pálida. Todo el fuego que usualmente ardía en ella parecía haberse apagado. Valentina.
Su voz era suave. Háblame. ¿Sobre qué? Sobre lo que sea que te está comiendo vivo. Las lágrimas llegaron entonces, rápidas y silenciosas, rodando por sus mejillas mientras seguía sosteniendo a Mateo contra su pecho. No sé cómo hacer esto. ¿Hacer qué? Todo esto, ser madre, manejarte a ti, manejar tu mundo. Los reporteros llamaron de nuevo, ofrecieron dinero, mucho dinero, solo por una entrevista. Río sin humor. ¿Sabes cuánto podría hacer con ese dinero? Pagar este año de alquiler, comprar comida adecuada, tal vez incluso volver a bailar sin preocuparme por cómo voy a sobrevivir. Pero no lo hiciste. No, porque eso los convertiría en una historia. Y son solo bebés, mis bebés, que merecen crecer sin que el mundo piense que es dueño de ellos. Sebastián tomó a Mateo de ella gentilmente, dándole a sus brazos un descanso. El bebé se acurrucó contra su pecho inmediatamente. Tienes razón. Y lo siento. Siento que mi vida, mi dinero, mi estúpido apellido haya convertido algo privado en público. No es tu culpa. Sí lo es. O al menos, es parte de ello. Cambió a Mateo a un brazo, liberando una mano para limpiar las lágrimas de Valentina. Pero huir de eso no va a ayudar. Solo va a hacerte sentir más sola. Ya estoy sola. No. Tienes a Clara. Tienes a los vecinos que ayudan. Y me tienes a mí. Esperó hasta que lo mirara. Si me dejas. Te dije que te fueras. Lo sé. Y te di espacio. Pero no voy a irme para siempre, Valentina. No importa cuántas veces me pidas que lo haga. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué te importa tanto? ¿Es solo por ellos? ¿Por qué te sientes obligado? Al principio tal vez. Pero ahora... Puso a Mateo cuidadosamente en la cuna junto a su hermana. Luego tomó las manos de Valentina entre las suyas. Ahora es porque cuando estoy aquí, me siento más yo mismo de lo que me he sentido en años. Porque me importas. Todos ustedes. No puedo ser lo que necesitas. ¿Qué crees que necesito? Alguien de tu mundo. Elegante. Sofisticada. Que sepa cómo comportarse en cenas de negocios y eventos de gala. No una bailarina de flores que apenas puede permitirse el alquiler. Sebastián la acercó, envolviendo sus brazos alrededor de ella, aunque ella se mantuvo rígida. Lo que necesito es a alguien real. Alguien que no le importe mi dinero. Alguien que baila como si el mundo estuviera mirando y no le importara. La sostuvo más fuerte. Te necesito a ti. ¿No me conoces? Entonces déjame conocerte. No solo como la madre de mis hijos, sino como Valentina. La mujer que es lo suficientemente valiente para bailar descalza frente a desconocidos. Que creció sin familia pero se niega a dejar que eso la defina. Que ama tan fieramente que está dispuesta a alejar a alguien solo para proteger a sus bebés. Sintió cuando algo en ella se rompió. Sus brazos rodearon su cintura, su rostro presionado contra su pecho. Y finalmente, dejó ir. Lloró por todo. El miedo, el cansancio, la abrumadora responsabilidad de criar 2 bebés sola, el terror de dejarlo entrar demasiado cerca, el dolor de mantenerlo alejado. Y Sebastián simplemente la sostuvo, dejando que llorara, murmurando palabras sin sentido contra su cabello, prometiéndole silenciosamente que nunca más tendría que estar tan sola. Cuando finalmente se calmó, se apartó, limpiándose los ojos con vergüenza. Lo siento. No te disculpes. Enmarcó su rostro con sus manos. Nunca te disculpes por sentir. Soy un desastre. Eres humana, y hermosa, y más fuerte de lo que crees. Ella miró hacia arriba, y había algo vulnerable en sus ojos que hizo que el pecho de Sebastián doliera. ¿Qué hacemos ahora? Ahora. Besó su frente. Ahora comes. Luego duermes. Y mañana descubrimos el resto juntos. ¿Juntos? Si me dejas. Sin presión, sin expectativas. Solo juntos. Valentina asintió lentamente. No era una declaración de amor. No era un compromiso para siempre. Pero era un comienzo. Comieron en el suelo del departamento, compartiendo contenedores de comida mientras los gemelos dormían cerca. Hablaron sobre cosas pequeñas, su comida favorita, películas que habían visto, lugares donde querían viajar algún día. Lentamente, Sebastián vio volver el color a sus mejillas, la luz a sus ojos, el fuego que la hacía ser quien era. ¿Puedo preguntarte algo? Ella dijo después de que hubieran comido. Cualquier cosa. Esa mujer, tu prometida. ¿La amabas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sí, o pensé que lo hacía. ¿Pensaste? Cuando murió, estaba devastado, absolutamente destrozado. Pero mirando atrás ahora,
Creo que amaba la idea de ella más que a la persona real. Encajaba perfectamente en mi vida. Dijo las cosas correctas. Se veía bien en mi brazo. Se detuvo. Pero no estoy seguro de que realmente la conociera, o de que ella me conociera a mí. ¿Y eso te asusta? ¿Con nosotros? Me aterra. Fue honesto. Porque contigo se siente diferente, más real, más aterrador, como si realmente pudiera importar. Valentina alcanzó su mano a través del espacio entre ellos. A mí también me asusta. Entonces seamos valientes juntos. Ella sonrió, pequeña pero genuina. Juntos. Esa noche, después de que los gemelos fueron alimentados y cambiados y puestos en sus cunas, Sebastián se preparaba para irse cuando Valentina lo detuvo. Quédate. ¿Qué? Solo para dormir, en el sofá, yo solo. No quiero estar sola esta noche. Era un nivel de confianza que ella nunca le había ofrecido antes. Sebastián asintió, incapaz de confiar en su voz. Se acostó en el sofá estrecho, demasiado corto para su altura, incómodo de todas las formas posibles. Y fue la mejor noche de sueño que había tenido en semanas, porque a través de la oscuridad podía escuchar 3 respiraciones, 2 pequeñas e irregulares, una más profunda y constante. Su familia, quizás no de las formas tradicionales, quizás no todavía, pero ahí estaba, real e imperfecta y completamente suya, y valía cada sacrificio. Los días después de esa noche se convirtieron en algo diferente, más fáciles de alguna manera, más complicados en otros. Sebastián ahora dividía su tiempo entre la oficina y el departamento de Valentina con un equilibrio que habría sido impensable hace meses. Diego había dejado de preguntar cuándo regresaría a tiempo completo. La junta había dejado de llamar, ya sea porque habían aceptado la nueva realidad o estaban planeando algo. Sebastián sospechaba que era lo último, pero por primera vez en años no le importaba tanto. Estaba aprendiendo cosas sobre Valentina, como siempre cantaba mientras cocinaba, invariablemente canciones fuera de tono, cómo se quedaba despierta hasta tarde leyendo cuando no podía dormir, cómo tocaba sus dedos de los pies cuando estaba pensando intensamente sobre algo, y ella estaba aprendiendo sobre él, su miedo a las alturas que nunca admitía, su incapacidad para hacer cualquier cosa remotamente creativa sin que pareciera un desastre, la forma en que se volvía completamente silencioso cuando estaba profundamente preocupado por algo. Era intimidad construida sobre miles de pequeños momentos, manos rozándose mientras pasaban biberones, sonrisas compartidas sobre las cabezas de bebés que dormían, conversaciones tarde en la noche sobre sueños y miedos y todo lo demás. Una noche, 6 semanas después del parque, Valentina anunció algo. Voy a bailar de nuevo. Clara encontró una compañía pequeña que me dejará ensayar con ellos. Solo un par de horas cada semana, pero... Sus ojos brillaron. Es algo. Eso es maravilloso. Sebastián la envolvió en un abrazo. ¿Cuándo empiezas? Mañana, si todavía estás dispuesto a cuidarlos. Siempre. Verla bailar de nuevo, incluso solo en la privacidad de su sala después de que los bebés estuvieran dormidos, era como ver regresar el color a un mundo en blanco y negro. Movía su cuerpo con una gracia que le quitaba el aliento. Contaba historias con cada gesto. Y Sebastián se dio cuenta, viéndola, de que se había enamorado completamente. No fue un momento de realización cinematográfica. Fue más tranquilo que eso. Fue verla reír mientras Mateo escupía en su camisa. Fue la forma en que le cantaba a Sofía para que se durmiera. Fue 1000 pequeñas cosas que se sumaban a una verdad ineludible. La amaba. Pero decírselo era otra cosa completamente. Porque Valentina todavía era cautelosa. Todavía construía muros incluso mientras los bajaba. Todavía esperaba que se fuera. Así que Sebastián esperó, eligiendo el momento correcto. Entonces su madre llamó. Necesito que vengas a la cena familiar. Es importante. ¿Sobre qué? Sebastián. Su voz era inusualmente seria. Por favor, solo ven. Llegó a la mansión en San Isidro con aprensión. La última vez que había estado aquí había sido para esa reunión de junta desastrosa. ¿Qué más podría haber salido mal? Beatriz lo recibió en la puerta, sola esta vez. El personal había sido enviado lejos. ¿Qué pasa? Ella lo guió a la oficina de su padre, una habitación que apenas había cambiado desde que murió 3 años atrás. Se sentó detrás del escritorio, y Sebastián se dio cuenta de que nunca la había visto ahí. Ese siempre había sido el espacio de su padre. He estado pensando, comenzó sin preámbulo, sobre ti, sobre tu bailarina, sobre esos bebés.
Sebastián sintió que sus defensas se levantaban. Si esto es otro intento de quiero conocerlos. Eso lo detuvo. ¿Qué? Tus hijos, mis nietos. Quiero conocerlos. Se detuvo. Y a su madre. ¿Por qué? Porque he estado observándote estas últimas semanas, y veo algo que no había visto en años. Esperanza, alegría, vida. Beatriz se inclinó hacia adelante, y me doy cuenta de que he estado tan preocupada por proteger la reputación de esta compañía, que olvidé que las compañías son solo cosas. Las familias son lo que importa. Sebastián no confiaba en esto. Era demasiado fácil, demasiado repentino. ¿Qué pasó? ¿La Junta te presionó? Al contrario. Les dije que renunciaran a sus intentos de controlar tu vida personal o encontrarían nuevos asientos en otras juntas. Sonrió levemente. Resulta que cuando la presidenta del consejo pone su pie en el suelo, la gente escucha. ¿Por qué harías eso? Porque eres mi hijo. Y porque pasé demasiados años de tu infancia poniendo esta compañía por encima de ti. No voy a cometer el mismo error con mis nietos. Sebastián sintió que algo en su pecho se aflojaba. No perdonaba años de distancia emocional. Pero era un comienzo. Necesito hablar con Valentina primero. Por supuesto. Pero Sebastián... Beatriz se levantó rodeando el escritorio. Sea lo que sea que sientas por esa mujer, no lo escondas. No cometas mis errores. Tu padre y yo nos amábamos, pero nunca lo dijimos lo suficiente. Nunca lo mostramos lo suficiente. Y cuando murió, su voz se quebró ligeramente. Me quedé con demasiados arrepentimientos. Era la confesión más vulnerable que su madre le había dado. Sebastián la abrazó, torpe pero genuino. Gracias. Tráelos a cenar. El domingo que viene. Y dile a Valentina. Dile que no vengo a juzgar. Vengo como abuela. Valentina tardó exactamente 5 segundos en decir no. Absolutamente no. Tu madre me odia. La Junta me odia. ¿Por qué me sometería a eso voluntariamente? Porque está tratando. Sebastián tomó sus manos. Y porque los gemelos merecen conocer a su abuela. Tienen una abuela. Clara es más familia que cualquier persona rica en una mansión en San Isidro. Clara es maravillosa, y mi madre también puede serlo, si le das una oportunidad. Valentina se soltó, caminando hacia la ventana. Afuera, Buenos Aires brillaba bajo las luces nocturnas. Tengo miedo. Lo sé. De tu mundo. De que me miren y solo vean a la chica pobre que quedó embarazada. La que no pertenece. Sebastián se acercó, envolviéndola en sus brazos desde atrás. ¿Quieres saber lo que veo cuando te miro? ¿Qué? Fuerza. Una mujer que sobrevivió a una infancia que habría destruido a la mayoría de la gente, que construyó una vida de la nada, que ama con tanta fiereza que está dispuesta a proteger a sus hijos de cualquier cosa, incluso de mí. La giró para que lo mirara. Veo a la mujer de la que me enamoré. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio se extendió entre ellos. Valentina lo miraba como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Qué dijiste? Dije que te amo. Ahora que las palabras estaban fuera, no podía detenerlas. Sé que es complicado, sé que empezamos al revés, pero te amo, Valentina. Tu fuerza, tu miedo, tu forma de bailar como si pudieras tocar el cielo. Todo. Lágrimas brillaban en sus ojos. No puedes amarme, apenas me conoces. Conozco todo lo que importa, y quiero pasar el resto de mi vida conociendo más. Sebastián, no tienes que decirlo de vuelta. Solo necesitaba que lo supieras. Besó su frente. Ahora, sobre la cena. Eres imposible. ¿Es eso un sí? Valentina rió a través de las lágrimas. Es un lo pensaré. Lo tomaré. Esa noche, después de que los gemelos estuvieran dormidos, Valentina se acercó a él en el sofá donde ahora dormía regularmente. Muévete. Sebastián se hizo a un lado confundido, hasta que ella se acurrucó junto a él, su cabeza en su pecho. Yo también tengo miedo. Su voz era apenas un susurro, de sentir demasiado, demasiado rápido, de que esto sea como un sueño que terminará cuando despierte. No es un sueño. ¿Cómo lo sabes? Porque los sueños nunca incluyen cambios de pañales a las 3 de la mañana, o escupir en tu camisa favorita, o discutir sobre la forma correcta de doblar ropa de bebé. La sostuvo más cerca. Esto es real, desordenado y perfecto y real. Valentina se elevó ligeramente mirándolo directamente. Pregúntame de nuevo en 6 meses. ¿Qué? Si me amas. Pregúntamelo de nuevo en 6 meses, cuando la novedad haya pasado. Cuando las noches sin dormir y el estrés y toda la realidad de esto nos haya golpeado. Si todavía sientes lo mismo, entonces... Se detuvo. ¿Entonces qué? Entonces tal vez pueda creerlo.
Era lo más cerca que había llegado a admitir que también podría sentir algo. Sebastián lo tomaría. 6 meses. Es una promesa. Ella sonrió, besándolo suavemente antes de acomodarse de nuevo contra él. Y por primera vez, se durmieron juntos, una familia casi completa, esperando solo el tiempo para solidificar lo que ya sabían que era real. La cena del domingo llegó demasiado rápido. Valentina cambió de atuendo 4 veces antes de finalmente decidirse por un vestido simple pero elegante que Clara había insistido en comprarle. Sebastián la observaba, reconociendo el nerviosismo porque lo sentía también. «Estás hermosa. Estoy aterrorizada. Eso también». Los gemelos, bendecidos por la ignorancia infantil, gorjeaban felizmente en sus asientos de auto nuevos, un regalo de Sebastián que Valentina había protestado pero finalmente aceptado, porque la seguridad no es negociable. El viaje a San Isidro se sintió simultáneamente como segundos y horas. Cuando el auto se detuvo frente a la mansión, Valentina inhaló bruscamente. «¿Esto es donde creciste?» «Sí, es enorme. Es una casa, nada más». Pero vio cómo ella lo miraba todo. Los jardines perfectamente cuidados, la fuente en el frente, las ventanas que probablemente costaban más que todo lo que ella poseía. Valentina tomó su mano. «Recuerda, eres más fuerte que esta casa, más real que cualquier cosa dentro de ella». Ella asintió, cuadrando sus hombros en ese gesto que había aprendido significaba que estaba preparándose para la batalla. Beatriz los recibió en la puerta. Había cambiado desde la última vez que Sebastián la vio. Menos formal, más suave de alguna manera. «Valentina», extendió una mano. «Gracias por venir». Valentina la tomó brevemente. «Señora Rivera». «Beatriz, por favor». Sus ojos se movieron hacia los asientos de auto. «¿Y estos deben ser mis nietos?» Había algo genuino en su voz, una emoción que Sebastián rara vez había escuchado de su madre. Ella se arrodilló, mirando a Sofía y Mateo con una maravilla que parecía superar todas sus defensas cuidadosamente construidas. «Son hermosos. Se parecen a su padre», Valentina dijo quedamente. «Tienen tus ojos», Beatriz respondió, y había amabilidad en la observación. La cena fue menos formal de lo que Sebastián esperaba. Beatriz había despedido al personal, cocinando ella misma. Un evento raro. Comieron en la cocina en lugar del comedor formal, con los gemelos en sus columpios portátiles cerca. Valentina se relajó gradualmente, especialmente cuando Beatriz preguntó sobre su baile. «Sebastián me dijo que eres notable». «Sebastián es parcial, tal vez, pero también tiene buen ojo para el talento. Es como construyó el imperio de su padre». Beatriz se detuvo. «Me gustaría verte bailar alguna vez, si te sentirías cómoda». Era un olivo, gentil pero genuino. Valentina lo reconoció como tal. «Me gustaría eso». Después de la cena, mientras Sebastián limpiaba, Beatriz y Valentina se encontraron solas en el jardín. Los bebés dormían en sus asientos. «Sé lo que piensas de mí». Beatriz comenzó sin preámbulo. «No me conoce lo suficiente como para pensar nada. Piensas que soy una arpía fría que solo se preocupa por el dinero y la reputación». Beatriz sonrió levemente. «No estás completamente equivocada, pero tampoco completamente correcta. Entonces, ilumíname. Crecí pobre. No tanto como tú, pero lo suficiente como para saber lo que es tener hambre. Casarme con el padre de Sebastián fue mi boleto de salida. Y pasé tanto tiempo asegurándome de nunca volver a esa pobreza que olvidé que más importaba». Valentina la estudió. «¿Por qué me dices esto?» «Porque cuando te miro, veo quién podría haber sido si hubiera sido más valiente, si hubiera elegido el amor sobre la seguridad». Beatriz miró hacia donde Sebastián era visible a través de la ventana de la cocina. «Mi hijo te ama, probablemente más de lo que es sabio, dada la brevedad de su conocimiento, pero es real. ¿Cómo lo sabes?» «Porque conozco cómo se ve cuando mi hijo finge. Lo perfeccionó después de que su prometida murió. Esto no es fingir». Valentina sintió que su garganta se apretaba. «Tengo miedo de que se canse de mí, de que se dé cuenta de que soy solo una chica de flores que quedó embarazada. Entonces no le des suficiente crédito». Beatriz tocó su brazo. «Sebastián no hace nada a medias. Cuando ama, ama completamente. El truco es dejarlo». Esas palabras permanecieron con Valentina durante las siguientes semanas, mientras su relación con Sebastián profundizaba. Él comenzó a quedarse más noches, primero en el sofá, luego, gradualmente, en su cama, sosteniendo mientras dormía. No habían tenido relaciones desde esa primera noche.
como si ambos estuvieran esperando el momento correcto. Pero la intimidad que compartían ahora era más profunda de muchas maneras. Confianza, vulnerabilidad, el conocimiento silencioso de que estaban construyendo algo real. Entonces, 6 semanas después de la cena en San Isidro, todo se desmoronó. Sebastián recibió una llamada mientras estaba en una reunión. Diego, su voz tensa. Necesitas venir ahora. Es urgente. ¿Qué pasó? Roberto Méndez está haciendo su jugada. Ha reunido suficientes votos para forzar una reunión de emergencia de la Junta. Van a intentar expulsarte. El mundo se detuvo. ¿Por qué? Oficialmente, preocupaciones sobre tu compromiso con la compañía. Extraoficialmente, quiere que su yerno ocupe tu puesto. Por supuesto, política de siempre. Pero el timing, ¿cuándo? Mañana, mediodía. Sebastián miró a través de la ventana de su oficina hacia Buenos Aires, extendiéndose abajo. Había construido su vida alrededor de esta compañía. Era lo único que había sabido durante años. Pero ahora había algo más. Alguien más. Dile a Roberto que aceptaré sus términos. ¿Qué? Sebastián, no puedes. Puede tener la compañía, con una condición. Deja a Valentina y a los niños fuera de esto. Ninguna exposición mediática, ninguna investigación, vida privada. Estás renunciando. La voz de Diego estaba incrédula. Por ella, por mi familia. Colgó antes de que Diego pudiera protestar más. Esa noche, Sebastián llegó al departamento de Valentina más tarde de lo usual. Ella estaba alimentando a Mateo, con Sofía durmiendo cerca. ¿Qué pasó? Leyó su expresión inmediatamente. Necesito decirte algo. Se sentó y le contó todo. La jugada de Roberto, el ultimátum, su decisión. Valentina lo escuchó en silencio, su expresión imposible de leer. Cuando terminó, ella puso cuidadosamente a Mateo en su cuna. Déjame asegurarme de entender esto. ¿Vas a renunciar a la compañía que tu familia construyó? ¿El trabajo que has hecho durante años? Sí. ¿Por nosotros? ¿Por ustedes? No. Se puso de pie y había fuego en sus ojos. Absolutamente no. No voy a dejar que sacrifiques todo por lo que has trabajado. No es un sacrificio, es una elección. Es estúpido. Caminó hacia la ventana. Sebastián, esa compañía es tu vida. Lo era. Ahora tú eres mi vida. Ustedes son mi vida. No puedes simplemente decidir eso. No así. ¿Por qué no? Porque ¿qué pasa si te arrepientes? Finalmente gritó. ¿Qué pasa si dentro de 1 año, 5 años, me miras y te das cuenta de que renunciaste a todo por una mujer que ni siquiera estabas seguro de amar? Estoy seguro. No lo estás. 6 meses no, Sebastián. Me dijiste que preguntarías de nuevo en 6 meses. Solo han pasado 6 semanas. Ya no necesito 6 meses. Bueno, yo sí. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Necesito saber que esto es real, que no es solo heroísmo, o obligación o alguna fantasía de salvar a la pobre chica de flores. Sebastián se acercó a ella, pero Valentina retrocedió. No dejes esa compañía por mí. Lucha por ella. Prueba que Roberto está equivocado. Pruébales a todos que puedes ser un buen CEO y un buen padre. Y si no puedo hacer ambas cosas, entonces descúbrelo, pero no me conviertas en tu excusa. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo físico. Eso no es lo que estoy haciendo. ¿No? ¿O parte de ti quiere una razón para alejarte, convertir tu vida en algo más simple? No hay nada simple en ti, Valentina. Pero había verdad en lo que decía, y lo sabían ambos. Después de que su prometida murió, Sebastián había convertido su vida en algo controlable, predecible, seguro. Valentina y los gemelos habían destrozado ese control, y parte de él, todavía tenía miedo. Ve a casa. Su voz era tranquila ahora. Piensa en lo que realmente quieres. No lo que crees que deberías querer, no lo que te hace parecer noble, sino lo que realmente, genuinamente quieres de tu vida. Te quiero a ti. Entonces demuéstralo. Lo miró directamente, no renunciando, luchando, demostrándome que soy lo suficientemente importante como para descubrir cómo tener ambas cosas. Sebastián quería discutir, quería decirle que estaba equivocada, que esto no era heroísmo, que simplemente la amaba. Pero mirando su rostro, la mezcla de dolor y determinación, se dio cuenta de que tenía razón. Necesitaba demostrar que esto no era una fantasía, no solo a ella, sino a sí mismo. Está bien, se dirigió hacia la puerta. Lucharé, por la compañía, por nosotros, por todo. Bien, se detuvo en el umbral. Valentina, ¿sí? En 6 meses, te voy a preguntar de nuevo si te amo.
Y la respuesta seguirá siendo sí. Entonces tendré algo que esperar. La reunión de la junta fue exactamente tan brutal como Sebastián esperaba. Roberto presentó su caso con la precisión de un cirujano. Citó reuniones perdidas, ¿verdad? Objetivos de rendimiento no alcanzados, exagerado. Preocupaciones de accionistas, fabricadas. Y luego jugó su carta final. Francamente, caballeros, la pregunta es simple. ¿Queremos un CEO cuyo enfoque está en construir este imperio, o uno distraído por responsabilidades personales con personas que no comparten nuestros valores? Era un golpe bajo, diseñado para provocar. Sebastián se puso de pie lentamente. Tiene razón en una cosa, Roberto. Estoy cambiado. Descubrí que tengo hijos, y eso ha alterado mis prioridades. Miró alrededor de la mesa. Pero déjenme ser claro. No he descuidado esta compañía. Nuestros números del último trimestre son los más altos en 5 años. He cerrado 3 acuerdos importantes solo este mes. Y he hecho todo eso mientras también aprendo a cambiar pañales. Algunos miembros de la junta sonrieron. Roberto no. Los números a corto plazo no importan si tu compromiso a largo plazo está en duda. Mi compromiso no está en duda. Mi humanidad no debería estarlo tampoco. Sebastián se inclinó hacia adelante. Pero ya que insistes en hacer esto sobre opciones, te haré una oferta. Dame 6 meses. Si al final de ese tiempo crees que no estoy cumpliendo con mis responsabilidades, renunciaré voluntariamente, sin lucha, sin drama. ¿Y si nos negamos? Entonces forzarás un voto ahora, y perderás. Sebastián miró a cada miembro de la junta. Mi madre tiene 30%. Yo tengo 20%. El resto de ustedes están divididos. ¿Realmente crees que puedes ganar? La matemática era clara. Roberto lo sabía. 6 meses. Finalmente aceptó. Pero cuando falles, no te salvarán tus conexiones familiares. No planeo fallar. Esa noche, Sebastián llegó al departamento de Valentina exhausto pero triunfante. Tengo 6 meses. Ella levantó la vista del biberón que estaba preparando. ¿Para qué? Para probarte que puedo hacer esto. Ser CEO, ser padre, ser... Se detuvo. Lo que sea que estemos convirtiéndonos. Valentina dejó el biberón, acercándose a él. ¿Y si al final de 6 meses todavía tengo miedo? Entonces te daré otros 6 meses. Y otros, hasta que creas que esto es real. Ella sonrió, tocando su mejilla. Eres imposible. Soy decidido. La besó suavemente. Y te amo. Pregúntame en 6 meses. Lo haré. Los meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Sebastián. Días pasados probando que todavía podía dirigir el Grupo Rivera con excelencia. Noches pasadas aprendiendo a ser padre. No fue fácil. Hubo reuniones perdidas cuando Sofía estaba enferma. Presentaciones preparadas apresuradamente después de noches sin dormir. Momentos en que sintió que estaba fallando en todo. Pero también hubo victorias. Mateo diciendo algo que sonaba casi como «papá». Valentina confiando en él lo suficiente como para admitir sus miedos. La compañía alcanzando nuevos máximos de rendimiento. Y lentamente, muy lentamente, construyeron algo real. 3 meses, Valentina bailó en una presentación pequeña. Sebastián estaba en la audiencia, sosteniendo a gemelos dormidos, con el corazón desbordante de orgullo. 4 meses, Sebastián le presentó a Valentina a sus ejecutivos principales en una cena casual. Ella los encantó con su honestidad y humor, probando que pertenecía a cualquier mundo que eligiera. 5 meses, se mudaron. No a una mansión en San Isidro, sino a un departamento más grande en Palermo. Un compromiso entre sus mundos, un espacio que era enteramente de ellos. Y entonces, en el día exacto 6 meses después de esa primera cena en la mansión de Beatriz, Sebastián se arrodilló. No fue en una cena elegante o un lugar romántico. Fue en su departamento nuevo, con gemelos jugando cerca, después de una cena simple de pasta que Valentina había cocinado. Sé que dije que te preguntaría de nuevo si te amaba. Valentina se congeló, un plato a mitad de camino hacia el lavavajillas. Sebastián, pero he decidido hacer una pregunta diferente en su lugar. Sacó una caja de su bolsillo. No era un anillo de familia o algo comprado para impresionar. Era simple, una banda de oro con una pequeña piedra que brillaba con la luz. Cásate conmigo, no porque sea lo correcto para los niños, no porque se vea bien para la junta, sino porque estos últimos 6 meses han sido los mejores de mi vida. Porque quiero pasar cada día tratando de ganarte de nuevo. Porque te amo, Valentina Ortiz, y quiero que todo el mundo lo sepa. Ella lo miraba, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas.
Cumpliste tu promesa a la junta. Era tan Valentina, práctico incluso en el momento, que tuvo que reír. Los números del último trimestre se anunciaron esta mañana, mejores de la década. Roberto se disculpó públicamente. Entonces lo hiciste. Lo hicimos, tú, yo, estos dos pequeños desastres. Miró a los gemelos. Pero ahora necesito saber, ¿puedes creerlo? ¿Que esto es real? Valentina se arrodilló frente a él, enmarcando su rostro con sus manos. Sebastián Rivera, estuve enamorada de ti desde esa primera noche. Aterrorizada, sí. Negándolo, absolutamente. Pero enamorada de todos modos. Entonces eso es un sí. Es un sí. La besó, vertiendo 6 meses de paciencia y amor y miedo y esperanza en ese beso. Los gemelos, completamente ajenos al significado del momento, gritaron con alegría. Y en un pequeño departamento en Palermo, una familia que había comenzado con un accidente se convirtió en una elección. La noche de junio era perfecta para un jardín de verano. Las luciérnagas bailaban entre los rosales del jardín de la casa en San Isidro. No la mansión de Beatriz, sino una propiedad más pequeña que Sebastián y Valentina habían comprado para tener espacio para los niños, sin perder la intimidad. Valentina ajustó su vestido por enésima vez, nerviosa de una manera que no había estado desde su boda hace 4 años. «Estás hermosa». Sebastián la besó en la sien, sosteniendo a su hija menor, Emma, de 18 meses, contra su cadera. «Estoy aterrorizada. ¿Qué pasó si no les gusta? Les encantará. Confía en mí». Esa noche marcaba la inauguración del Centro de Artes Valentina Ortiz Rivera, una escuela de danza para niños de vecindarios de bajos ingresos. Era el sueño de Valentina, financiado parcialmente por el Grupo Rivera, pero principalmente por su propia compañía de danza, que había crecido de 3 bailarines ensayando en salas prestadas a una troupe reconocida de 20 artistas. Habían pasado 5 años desde esa noche tormentosa en el Hotel Alvear. 5 años que habían transformado todo. Los gemelos ahora tenían 5 años. Sofía, precoz y dramática, ya insistía en lecciones de ballet como mamá. Mateo, más tranquilo pero igualmente determinado, había heredado el amor de su padre por los números y pasaba horas trabajando en libros de colorear llenos de garabatos que llamaba hojas de cálculo. Y Emma, su sorpresa dulce nacida 3 años después de la boda, había completado la familia de maneras que ninguno de ellos había anticipado. «¡Mamá! ¡Mamá!». Sofía corrió hacia ellos, con su vestido nuevo ondeando. «La abuela Beatriz dice que es hora de empezar». Beatriz había evolucionado en la abuela más improbable pero dedicada, apareciendo semanalmente para citas de nietos, enseñándoles español formal que Valentina intentaba contrarrestar con lunfardo de las calles. «Está bien, pequeña». Valentina respiró hondo. «Vamos». El jardín estaba lleno de invitados, amigos de su compañía de danza, ejecutivos del Grupo Rivera, vecinos de Flores que habían sido su familia elegida durante años, reporteros de publicaciones de artes, los únicos medios que Valentina permitía cerca de sus hijos, y estudiantes. 30 niños de vecindarios de toda Buenos Aires que se habían ganado becas completas para el primer año del centro. Valentina subió a la pequeña plataforma que habían instalado. Sebastián se quedó al costado, sosteniendo a Emma, con Mateo pegado a su pierna. Clara estaba cerca, secándose los ojos ya, porque sabía que iba a llorar. Maldita sea. Cuando tenía 7 años, Valentina comenzó, su voz clara a pesar del nerviosismo. Bailé por primera vez. No era nada elegante, solo movimientos que inventé en el patio del orfanato, sin música, excepto lo que imaginaba en mi cabeza. Pero por esos pocos minutos, no era una niña sin familia, era una bailarina. El jardín estaba completamente silencioso. La danza me salvó, me dio propósito, identidad, esperanza, y durante años bailé solo para mí, porque eso era suficiente. Sus ojos encontraron a Sebastián. Luego conocí a alguien que me mostró que era posible bailar por más, construir por más, soñar por más. Este centro no es solo una escuela de danza, es una promesa, que cada niño, sin importar de dónde venga o cuánto dinero tengan sus padres, merece un lugar para descubrir quiénes son. Para bailar. Sonrió a través de las lágrimas. Bienvenidos al Centro de Artes Valentina Ortiz Rivera. Bailemos juntos. El aplauso fue ensordecedor. Los niños vitorearon. Mateo se tapó los oídos. Emma intentó aplaudir, golpeando principalmente el hombro de Sebastián.
Y Sebastián, mirando a su esposa brillar bajo las luces del jardín, se sintió abrumado por gratitud, no por el dinero o el éxito o la reputación reparada, sino por los accidentes que se convierten en destino, por las noches que cambian todo, por segundas oportunidades y terceras y cuartas, cada una construyendo hacia algo hermoso. Después de que los discursos terminaron y la música comenzó, Sebastián encontró a Valentina sola por un momento junto a las rosas. «Oye», ella se giró, sonriendo. «Hola a ti. Tengo algo para ti». Sacó un sobre de su bolsillo del traje. «¿Qué es?» «Ábrelo». Dentro había un solo documento. La escritura del edificio de flores donde solía vivir. Donde habían pasado esos primeros meses aprendiendo a ser familia. «Sebastián, lo compré el mes pasado. Pensé que tal vez podrías convertirlo en vivienda subsidiada para artistas. O un estudio de ensayo, o lo que quieras». Se encogió de hombros. Solo parecía importante mantenerlo en la familia. Valentina lo abrazó tan fuerte que casi lo tumbó. «Te amo. ¿Lo sabes? Me dices cada día. No es suficiente». Se apartó para mirarlo. «Nunca será suficiente para cuánto realmente te amo». Sebastián besó su frente, su nariz, finalmente sus labios. «Entonces pasemos el resto de nuestras vidas intentando descubrirlo». «Mamá, papá». La voz de Sofía los interrumpió. «La tía Clara dice que es hora del pastel». «Tía Clara tiene razón». Valentina tomó la mano de Sebastián. «Vamos». Caminaron de regreso al jardín lleno de gente juntos. La bailarina y el CEO, los padres de tres, la pareja que comenzó con una noche y construyó una vida. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y los niños estuvieran dormidos, Sebastián y Valentina se sentaron en su porche trasero, mirando las estrellas sobre Buenos Aires. «¿Alguna vez te arrepientes?», Valentina preguntó quedamente. «De esa noche, de no haber intercambiado números». Sebastián pensó en ello, en todas las formas en que sus vidas podrían haber ido diferente. Si ella le hubiera dicho sobre el embarazo, si nunca la hubiera encontrado en ese parque, si hubiera elegido la compañía sobre la familia. No, porque cada error, cada momento difícil, cada noche sin dormir nos trajo aquí. Besó su cabello. «Y aquí es perfecto». «No es perfecto». Valentina rió. «Emma dibujó en tu informe trimestral esta mañana. Mateo está convencido de que puede vivir solo de helado. Y Sofía le dijo a su maestra que su papá es un príncipe que gobierna un reino de dinero. Está bien. Punto válido. No es perfecto». Sonrió. «Pero es nuestro. Nuestro». Valentina se acurrucó más cerca. «Me gusta eso». Se sentaron en silencio, escuchando los sonidos de Buenos Aires despertar. Tráfico distante, un perro ladrando, música flotando desde un vecino. Los sonidos de la vida continuando, indiferente a los pequeños milagros que ocurrían en jardines tranquilos y corazones cansados. Dentro, en habitaciones decoradas con cuidado, 3 niños dormían, soñando sueños de niños. Afuera, 2 personas que habían comenzado como extraños se sostenían como amantes, como socios, como familia. Y en algún lugar entre las estrellas y la tierra, en el espacio donde los finales se convierten en comienzos, su historia continuaba escribiéndose. No con gran drama o giros imposibles, sino con momentos, pequeños, ordinarios, perfectamente imperfectos, con amor, fin. Si esta historia tocó tu corazón, no te olvides de dar like y compartirla con amigos y familiares que necesitan escuchar este mensaje de segundas oportunidades y amor verdadero. Para continuar apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón «Hazte miembro» abajo. Cada donación nos ayuda a continuar trayendo historias inspiradoras como esta para ti. Comenta abajo cuál fue tu parte favorita y qué historia te gustaría escuchar a continuación.